Crecimiento espiritual para dar razones de nuestra esperanza. Mar adentro, remar juntos. Beber de esa fuente transparente, limpia, de la palabra, de la reflexión, que nos llega a través de muchos testigos que a lo largo y ancho de la historia han sabido entregarnos una palabra con autoridad y con fuerza, para que nuestra vida esté cimentada sobre roca, para que cuando digamos amén, ese amén tenga pues un sentido vital en cada uno de nosotros. Estamos desde hace rato metidos en un tema muy fuerte. ¿Dónde está Dios en el revés de la vida? ¿Dónde está Dios cuando las aguas son turbulentas, cuando la tempestad parece que es nuestro diario vivir, cuando todo se puso oscuro, cuando te dieron de repente hiel y vinagre en vez de comprensión y cariño? Vamos a comenzar de nuevo en nuestras reflexiones con un momento de oración. Esa oración es siempre una alabanza, una súplica, una mirada, un grito, un gemido al Señor, a Dios, en su misterio insondable. En ese Dios que es para nosotros incomprensible, pero que es absolutamente cercano y vital, y en el cual nosotros decimos creer y confiar. Amado Señor, hoy me acerco hasta ti y sé que tu bondad no conoce límites. Y quienes se acercan con fe siempre encuentran en ti respuestas a sus súplicas. Señor, me encuentro atravesando una situación difícil y solamente con tu ayuda podré salir adelante. Por favor, mira mi vida, mis intenciones, mis necesidades y dame la fuerza y la sabiduría que tanto necesito en este momento. Ayúdame a tomar decisiones sabias, a elegir el camino correcto y a encontrar la manera de solucionar todo aquello que hoy me angustia. Dame la serenidad que tienen los ríos ante los temporales, la fuerza de la roca que soporta la tormenta, la dulzura de la flor que reposa en los campos y las bases firmes de aquel árbol que aguanta las tempestades. Padre, por favor bendice mis actividades diarias. Permite que de mi boca solo salgan palabras de esperanza y que el trabajo de mis manos sea agradable a ti. No me dejes de caer y si en algún momento la tristeza o la desesperanza quieren apoderarse de mi vida, por favor abrázame con tu amor y resguárdame en tu mano de fidelidad y amparo. Te pido que seas mi agua de vida y refrigerio. Por favor, toma mi mano y orienta mis pasos por caminos de dicha, calma y paz. Permite que los días que vengan sean mejores y por favor nunca te apartes de mí, pues a cada instante necesito más de ti. Señor, bajo tu dulce consuelo pongo mi vida, mi familia, mi hogar y nuestras necesidades. Sé que a tu lado tendremos bendición y refugio. Amén. Qué belleza de oración, qué belleza de oración. Mira mis intenciones, mis necesidades y dame la sabiduría que tanto necesito en este momento. Y ayúdame a tomar las decisiones sabias, a elegir el camino correcto y a encontrar la manera de solucionar todo aquello que hoy me angustia. Sí, la vida del cristiano
necesita discernir profundamente pues todos sus pasos, todos sus movimientos, todo su sentir, todas sus emociones, bajo el amparo del misterio de Dios. Ese ir mar adentro, ese crecer en el Señor, ese dar razones de nuestra esperanza, eso de estar a los pies del Señor, consiste en eso. Que nuestra vida no es tan obvia, que la lectura de nuestra existencia necesita un reposo, una claridad, para poder tomar las decisiones que nos convienen en la vida para nuestro crecimiento, para nuestra salud y remedio. Seguimos pues en estas reflexiones en torno a dónde está Dios en medio de la peste, de la pandemia, del dolor, del revés, de las lágrimas, de eso donde tú sientes que Dios no te amparó, que Dios no está presente o que estamos solos en medio de la vida. ¿Dónde está Dios? Siempre hemos iluminado nuestras reflexiones a partir de la palabra. Recuerdan que hay un libro con un autor, con un nombre muy importante en la Escritura, que es Job. A este Job le cayeron todos, le cayeron todos los males encima, ¿sí? El pobre Job. Y Job decía, clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Miren, a Dios no le choca, digámoslo así, tus quejas, tu pregunta, mi pregunta. Él las recibe, Él las comprende. Siempre debemos estar atentos a lo siguiente, y es que cuando yo lanzo una pregunta, también debo estar atento a la respuesta. Muchas veces nuestra gran confusión ha sido formular preguntas, pero levantarnos e irnos, pensando que la pregunta fue a ver la respuesta, que tu queja, que tu gemido fue simplemente la respuesta. No, pues si lanzaste una pregunta, ten la valentía de sentarte responsablemente a escuchar. Eso es, que penetre tu corazón la respuesta de tu interlocutor. En este caso fue un gemido, fue un grito, fue una pregunta, fue una queja a Dios mismo. Pablo, experimentando todas las contrariedades también que tenía su vida apostólica, formuló una expresión muy rica. Y es que él sentía en su interior, en medio de la laceración propia de una vida apostólica, que el Señor le decía, te basta mi gracia. Mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. Mi mayor poder se manifiesta en la debilidad. Venimos pues en estas reflexiones, hablábamos, creo que en una de ellas, de un rabí que oraba en los campos de exterminio, diciendo cómo hasta en los momentos más duros no se olvidaran de recitar la fe del pueblo de Israel, esa fe que es ante todo en el Dios de la alianza, en el Dios de la promesa. Personas que nos han alentado en la esperanza en medio de las crueldades o los reveses de la vida. Esas personas que nos dan, a través de la chispa de su mirada y de esa palabra fresca y humilde, no prepotente, una expresión de dulzura y que nos vuelven a nosotros a fecundar de sentido en la vida. Hoy traigo un autor, una persona, un testigo de esa experiencia de la fe en medio de la adversidad. Les decía en uno de estos crecimientos cómo los campos de concentración se convirtieron en una cantera no únicamente de gritos, de gemidos, sino también de manifestaciones mayúsculas de la nobleza de la existencia, de la altura del espíritu humano, a través de aquellos que no perdieron el sentido de la vida en medio de profundos hedores
de profundos llantos y de la gran crueldad humana. Testigos elocuentes. Esos testigos son faros en medio de la oscuridad, son estrellas en medio de la noche. Así como los navegantes miran al firmamento buscando la estrella que los guía a buen puerto, pues estas voces nos llegan a nosotros a través de los años como voces con una autoridad única y hay que saberlas escuchar. Creo que también en un ejercicio adulto para que nuestra fe crezca, nosotros tenemos la obligación de ahondar en estos testigos, de ahí que hay que investigar. Son catecismos que nos llegan. Hay una mujer de la primera parte del siglo XX, holandesa, muere de 29 años, Etty Hillesum. La han escuchado muchísimas veces nombrar. Apenas la estoy leyendo, apenas la estoy estudiando, apenas voy entablando una relación profundamente cordial, amorosa, agradecida con esta mujer. Una mujer judía, no era creyente, venía de una familia judía, una mujer de una vida afectiva turbulenta, de una psicología frágil, compleja. Cómo esta mujer en esos años del exterminio, viendo a todo su pueblo judío sufrir, tiene una transformación interior. Esa transformación también le llega a través de alguien muy unida a ella en el corazón, un gran amigo de ella, Julio Speer, ¿sí? Que se va a convertir, como ella va a decir, en el partero de su alma. Es que hay amistades que nos ayudan a crecer, hay amistades que nos dan la mano y despiertan en nosotros un montón de riquezas que están ahí latentes. Y desde ahí es muy importante cualificar igualmente nuestras relaciones. Esta mujer comienza a vivir un despliegue de su mundo interior, de su vida espiritual profunda. Una mujer que comienza a formular una fe tímida, una fe elocuente, una fe que va creciendo, una fe que la lleva hasta ponerse de rodillas la primera vez en un baño, como ella dice, desordenado, ante una alfombra rota, a ponerse de rodillas, una fe que expande en ella unos sentimientos de oblatividad, de misericordia, de hermandad con los que sufren y se siente absolutamente habitada por Dios. Y nos va a decir que pase lo que pase, la vida es bella, no bonita. No es que la vida sea bonita, no es que la vida sea linda, sino que la vida es bella. Y esa vida bella es una expresión, indudablemente, pues del ser divino, porque solo Dios es bello. Tema para otro día, para ahondar en los atributos divinos, que por excelencia es la belleza. Es la belleza. Quiero comenzar la reflexión de hoy con un texto de Etty Hillesum. Esta mujer murió el 30 de noviembre de 1943 en los hornos crematorios de Auschwitz, ¿sí? Escribió cartas, escribió un diario en los últimos 3 años. Ese diario se ha ido estudiando, se ha ido traduciendo y a lo largo del mundo ha ido comenzando un montón de gente que a través de Etty van conformando unas comunidades de reflexión. Yo llamo que estos son catecismos modernos, ¿sí? Catecismos modernos. Ella no llegó a ser cristiana, ella conoció el cristianismo más a través de los escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, etc. A través de ahí tuvo un contacto más con lo cristiano. Ella no llega a ser cristiana, pero se acerca profundamente al Evangelio y con un sentimiento de fe muy profundo y con una actitud de
lanzarse al otro para socorrerlo en aquella realidad de dolor tan fuerte que lo lleva al hombre a la tentación de sentirse absolutamente basura o indigno, mostrando la belleza del ser humano o de la vida en medio de las cloacas de la existencia. Uno de los textos que ella escribe, lo escribe en 1942, en una mañana de domingo. Dice así: Dios mío, a quien tanto quiero, estos son tiempos de angustia. La pregunta es, ¿cuál es el tiempo tuyo de angustia? ¿A dónde viste la angustia en otros? Mira, estos son unos tiempos de angustia. Esta noche, por primera vez, estoy echada en plena oscuridad, con los ojos que me abrazan, cuando una escena tras otra, todas cargadas de sufrimiento humano, pasan delante de mí. Es que el orante no es un hombre ciego a la realidad. Es que creer no es una evasión del momento histórico de nosotros. El hombre de fe es un hombre que tiene criterio ante el mundo, sabe discernir las situaciones del mundo, es un hombre crítico ante lo que ve, no es un espectador pasivo para que la existencia pase. Porque es que, miren, la vida espiritual no es vida interior, sino que la vida espiritual es vida integral. Y es una vida donde se van a dilatar y a expandir los 5 sentidos del ser humano. O sea, nos volvemos atentos. Cuando hablamos de la mística, también otro tema que queda pendiente, no es un hombre con los ojos vueltos para arriba, sino que es un hombre atento. Es un hombre que está en sintonía con toda la pluralidad, la diversidad, la polifonía de la existencia. Entonces, un orante no es un ser ensimismado, no es un ser enclaustrado, sino que es un ser que está atento ante Dios y ante Él su vida florece y se abre para el bien de los otros. Si no, apague y vámonos. Ya lo va a decir Juan en una de sus cartas. Si ustedes odian a sus hermanos, si ustedes no quieren al otro, pues ustedes están negando el amor de Dios. Dios mío, yo te prometo una cosa, algo muy pequeño. Jamás agobiaré el día en que vivo con las preocupaciones de mañana, aunque eso me exija una durísima disciplina mental. Durísima disciplina mental. La loca de la casa. A veces le paramos tanta atención a un montón de pensamientos que nos oscurecen y que nos dañan, que nos revuelven la vida, que estamos atentando con nuestra vida integral. Esto exige entonces una durísima disciplina mental. Y ustedes saben mucho de la disciplina, o sabemos mucho de la disciplina, la disciplina que la gente tiene, ¿se han fijado? La gente madruga a las 5 de la mañana a los gimnasios. Eso es una disciplina. Para adquirir todos esos músculos, para adquirir toda esa piel, para tener todas esas curvas. Todo eso ha sido fruto de una disciplina. Eso usted no lo adquirió sentado en la casa o comiendo todo el día. No, eso fue una disciplina. Entonces sabemos qué es la disciplina. Cómo se entrenan ahora todo el mundo que le dio por montar en bicicleta. Claro que después se dañan las rodillas, pero tampoco ahorita eso lo hablamos con los ortopedistas. Pero todo eso es una disciplina, el entrenamiento, el atletismo, la natación, el canto, la pintura, el tejer, todo ha sido una disciplina. Eso no fue de la noche a la mañana. Y pensamos que la vida en el espíritu, que la vida espiritual o que la vida de la fe no exige disciplina. No, eso va a implicar una durísima disciplina mental. Le basta a cada día su trabajo. Te ayudaré, Dios mío, para arrojar lejos de mí
mis preocupaciones, aunque no pueda asegurarlo de antemano. Lo que realmente importa es poder salvaguardar esta pequeña parte de ti, Dios mío, en nosotros y quizá también en los demás. Se diría que tampoco tú puedes hacer mucho en las actuales circunstancias acerca de nuestras vidas. De nada te hago responsable. Pero, atención, debemos defender tu cobijo dentro de nosotros hasta el final. Hay algunos, es verdad, que incluso en la situación límite en que vivimos, guardan en lugares seguros sus aspiradoras, sus tenedores y cuchillos de plata, en vez de guardarte a ti, Dios mío. Hay otros que tratan de mantener a salvo sus cuerpos, que ahora no son otra cosa que un refugio de mil miedos y de amargos sentimientos. Y dicen, no me dejaré prender por sus garras, pero olvidan que ninguno de los que están en tus brazos puede caer en sus garras. Empiezo a sentirme un poco más pacificada. Gracias por esta conversación que he tenido contigo. La repetiré muchas veces. Tú estás seguro de que vas a pasar momentos duros conmigo de vez en cuando mi fe se debilite algo. Pero créeme, siempre trabajaré por ti, te seré fiel y jamás te arrojaré de mi presencia. No permitas que desperdicies ni siquiera un átomo de mi fuerza en preocupaciones materiales sin importancia. Ayúdame a emplear todos los minutos de mi tiempo y a convertirlo en un día fructífero sobre el que construir nuestro futuro tan incierto. El jardín plantado en el patio trasero de mi casa está totalmente destrozado por las lluvias y las tormentas de los últimos días. Sus flores blancas flotan en los charcos de barro negruzco que se han formado en los bajos del tejado del garaje. Pero en alguna parte de mi interior, el jardín continúa produciendo flores de una manera tranquila, silenciosa, con la misma profusión y delicadeza con que lo hizo siempre. Y derrama su perfume alrededor de la casa en la que tú te cobijas. ¿Te das cuenta de que yo te cuido? De que te traigo no solo mis lágrimas y mis preocupaciones en este domingo por la mañana gris y tormentoso. Te traigo, Señor, hasta un jazmín que emborracha el ambiente con su perfume. Y te llevaré todas las flores que encuentre en mi camino, y son muchas las que hay. Intentaré que siempre te sientas en casa, incluso si me encierran en una estrecha celda y una nube oscura pasa errante por delante de mi ventana cerrada con barrotes. Te ofreceré como regalo, Dios mío, esa nube, mientras tenga la fuerza suficiente para hacerlo. No puedo prometerte nada para mañana, pero mis intenciones son buenas, ya lo puedes ver. Y ahora voy a hacer un pronóstico para el día de hoy. Me encontraré con personas estupendas y también me asaltarán malos rumores y amenazas como infinitos soldados enemigos sitiando una fortaleza inexpugnable. Textos, hermanos, poderosos. Textos poderosos. Estos textos están indicando experiencias de vida, experiencias muy significativas para nosotros. Les decía en una de estas reuniones que una de las conversiones más significativas que nosotros tenemos que hacer aquí es entonces en qué Dios creemos, cuál es la imagen de Dios que tenemos. Porque estamos tratando de responder dónde está Dios en medio de la adversidad. Decíamos que uno de los personajes de
Dostoyevsky, en los hermanos Karamazov. Iván le devuelve a Dios el tiquete de la existencia al ver el sufrimiento de los inocentes. O sea, no puede existir nadie bueno ante tanto dolor. Y eso es respetable. Lo que pasa es cuál es el Dios en el cual creemos. Porque si es el motor inmóvil o es un Dios todopoderoso, como lo hemos predicado, etc. Etilio decía, creo que no podrás hacer muchas cosas a favor nuestro en este momento, más bien yo te voy a ayudar a ti. Se fijaron que ella se convirtió en prójimo de Dios. Ella es la que le ayuda a Dios a orar. Interesante. Ella es la que le ayuda a Dios a orar. O sea, yo no te voy a alejar de mí, te voy a cuidar en mi corazón, porque es que contigo la vida volvió a adquirir sabor, o adquirió el sabor que no tenía, o la fuerza que no tenía. ¿Y por qué esto es verdad? ¿Saben por qué es verdad? Por las obras. Porque las obras de esta mujer fueron socorrer absolutamente al débil, enjugar lágrimas, limpiar, ayudar, compartir, consufrir, llorar con el que llora, estar ahí, no renegar, sino estar ahí precisamente en medio de los hedores de la existencia. Ella va a hablar de ser almas perfumadas en medio de tanto hedor de la vida. ¿Cómo estaba tu perfume? ¿O quién te robó el aroma? Entonces, desde ahí hay que mirar en que Dios creemos, porque de repente la imagen que tenemos de Dios sí no nos funciona. Para mirar eso y para seguir entrando en la espesura de este tema y seguir mar adentro y para estar a los pies del Maestro y para seguir bebiendo de una fuente de agua limpia que nos lleve a una sabiduría mayor, con humildad y con sencillez. Martin Buber, un sociólogo judío, hablaba de la palabra Dios. Ustedes saben que los seres humanos creamos palabras. Entre una de esas creaciones es la palabra Dios, como creamos la palabra lámpara, la palabra luz, la palabra flor, son creaciones humanas. Cuando decimos Dios, ¿a qué nos referimos? Entonces, vamos por parte. Martin Buber decía sobre la palabra Dios lo siguiente: Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan mancillada ni tan mutilada. Las generaciones humanas han hecho rodar sobre esta palabra el peso de su vida angustiada y la han oprimido contra el suelo. Yace en el polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las generaciones humanas, con sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Esta palabra, en nombre de Dios, hemos cometido todo tipo de atrocidades. Han matado y se han dejado matar por esta palabra. Esta palabra Dios lleva sus huellas dactilares y su sangre. Dice Martin Buber, los hombres dibujan un monigote y escriben debajo la palabra Dios. Se asesinan unos a otros y lo dicen, lo hacemos en nombre de Dios. Debemos respetar a los que prohíben esta palabra, porque se rebelan contra la injusticia y los excesos que con tanta facilidad se cometen con una supuesta autorización de Dios. Que bien se comprende que muchos propongan callar durante algún tiempo acerca de las últimas cosas para redimir esas palabras de las que tanto se ha abusado. Bien seguro que ya no será posible purificar la palabra Dios de tanto vilipendio y mancillamiento, de tanto desgarro y mutilación, de tanto secuestro y manipulación a la que ha sido sometida a lo largo de los siglos. Pero no nos descorazonemos, porque sí podemos, mancillada y mutilada como está,
levantarla del suelo y erigirla en un momento histórico trascendental. ¿Qué quiere decir ese texto? Que cuando nombramos a Dios, mucha gente entiende de todo. Entonces la pregunta es, nosotros los cristianos, cuando hablamos de Dios, ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos? ¿Cierto? En nombre de Dios se han cortado cabezas, se mutilan personas. ¿Ese es el Dios cristiano? Ese es el Dios cristiano. En nombre de Dios se imponen unas leyes o unas purificaciones tremendas, donde parece que la víctima de todo eso es el mismo hombre. Ese es el Dios cristiano. El Dios que nos enseñó Jesús. El Dios que vino a revelarnos Jesús. Porque Jesús lo que vino fue a mostrarnos que Dios tiene un nombre. Y ese nombre que Jesús nos vino a mostrar de Dios es Abba. Abba. Lo hemos traducido como Padre, sin embargo todos sabemos que esa expresión es la expresión aramea de profundo cariño y cordialidad de un hijo ante su progenitor. ¿Sí? Abba. Abba quiere decir corazón, Abba quiere decir papito, Abba quiere decir providencia, Abba quiere decir refugio, Abba quiere decir como esa mano que se le da para pasar la calle y que yo me siento seguro y protegido. Será ese Abba a lo que se refiere mucha gente cuando habla de Dios, o están hablando a Dios o desde la filosofía o de otras concepciones de la vida, porque el cristianismo tiene una singularidad muy grande. De hecho, a Jesús lo mataron porque dijo que Dios era Abba, que Dios era un Padre providente y que nos amaba a todos sin excepción, a todos sin excepción, y que a todos sin excepción nos invita a la mesa, a compartir con nosotros su amor y su alianza, su corazón y su vida, su realidad. Nosotros en que Dios creemos como nuestro Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces volvamos. Vamos a ir como mirando con más calma pues toda esta propuesta de la fe y de la reflexión que tenemos planteada desde hace rato. Digamos que Dios es incomprensible. Claro, Dios es incomprensible. Yo suelo decir, hay gente que me dice, Mauricio, yo no creo en Dios. Y dije, tranquilo, eso lo entiendo perfectamente. No crees en Dios, es que Dios es increíble. Dios es increíble. O sea, nos supera. Nos supera. Todo lo que yo sé sobre Dios, atención pues, todo lo que yo sé sobre Dios no es Dios. Dios es más que eso. Dios supera mi comprensión sobre Él. Que yo siento, Dios es más que mi sentimiento. Que yo sentí mucho, que mi pelo se puso de punta, que yo sentí algo. Dios es más que ese sentimiento. Que yo comprendí muchas cosas, bien, pero Dios es más que eso. O sea, Dios es mucho más de lo que tú sabes, de lo que tú entiendes, de lo que tú comprendes, de lo que tú sientes sobre Él. Ya esto es muy importante tenerlo claro. Dios es mucho más, porque yo puedo cosificar mi experiencia y hacer de esa experiencia un ídolo, y ahí empobrezco profundamente mi relación con Dios. Dios es mucho más. Dios tiene una capacidad ilimitada de sorprendernos, ¿sí? Nosotros le hemos puesto punto final a muchas cosas en la vida espiritual. No, Señor, Dios es mucho más. Dios es capaz de sorprendernos. Cuando dicen que lo mejor está por venir, no es solamente un juego bonito de palabras, sino que ante una experiencia de Dios, eso es verdad. Eso es coherente con el ser de Dios, porque Dios tiene el poder
de sorprendernos a cada uno de nosotros. Cuando tú experimentas el límite, cuando tú experimentas el abismo, todavía queda mucho del poder de Dios sobre ti, del poder absoluto de su amor. Entonces, Dios es, y en último término será siempre incomprensible para el hombre. Sin embargo, se le ha dado al hombre la posibilidad de, en lugar de resignarse o desesperarse ante situaciones adversas y ante ese Dios incomprensible, el hombre tiene la posibilidad de confiar incondicionalmente en Él. Y eso nace de todo lo que Jesús nos está proponiendo a nosotros como vida. Miren, contemplando a Job, los hombres podemos confiar en que Dios también respeta la protesta, la querella, la pregunta, el malestar del hombre ante el sufrimiento. Y finalmente, como en Job, Dios se manifiesta como su creador que lo libera de todo sufrimiento. Podemos ir confesando que Dios, aun cuando el sufrimiento carezca aparentemente de sentido, permanece ocultamente presente. Él no creó ese sufrimiento, pero Dios está ahí con quien padece el sufrimiento. Jesús no vino a resolver teóricamente, ni vino a darnos una charla sobre el porqué del sufrimiento, no la dio. Jesús, ¿dónde está? Cuando uno hace un rastreo geográfico de los pasos de Jesús en el Evangelio, cada ratico lo encuentra ubicado y parado en todos los desfiladeros, en todos los ángulos, en todos los aguanes, ¿cierto? En todos los abismos humanos. Ahí cuando tú te quedaste solo, cuando todos se fueron, cuando la salud te dejó, cuando todos renegaron de ti, cuando tu falla moral te hundió tanto y quedaste solo, devastado. ¿Quién quedó a tu lado? ¿Quién está en ese ángulo de tu vida? Uno ve el Evangelio, ahí está es Jesús. Jesús no vino a aclarar teóricamente el sufrimiento. Jesús vino a consufrir, a sufrir con quien está doliente, con el que experimenta el llanto, la pregunta, la marginalidad de la vida. Dios, si no nos preserva de todo sufrimiento, si nos preserva, como decíamos en estos días, en todo sufrimiento. Nosotros, donde quiera que ello sea posible, debemos tratar de mostrarnos solidarios en el dolor y ayudar a soportarlo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? En medio de las pandemias que ha vivido la humanidad y las pestes, ¿dónde ha estado Dios? En todos los que socorren, en todos los que ayudan, en todos los que comparten sus bienes, en todos los que dan una mano. Ahí está Dios. Ahí está Dios socorriéndonos, bendiciéndonos, alentándonos. Y eso es profesión de fe. Lo que pasa es que nosotros miramos para arriba y Dios trasciende. Cuando Dios es trascendente, Dios trasciende es para abajo, hacia ti, hacia mí, hacia nuestra realidad. De ahí que cuando nosotros confesamos que Dios se hizo hombre, estamos en una confesión de fe loquísima, ¿cierto? Como el trascendente se hizo inmanente para que cada uno de nosotros no nos sintiéramos solos. Eti Ilesum decía: no sé si podrás hacer grandes cosas por nosotros en este momento, pero te aseguro que yo te voy a ayudar a ti mismo. Y Dios se hizo prójimo de nosotros. Y nosotros hacernos prójimos de Dios para podernos aproximar con solicitud como Él, aquel que llora, que sufre o que experimenta el desamparo de la vida. Mar adentro, crecimiento, la misma fuente a los pies del Maestro, ahondar en este conocimiento. Y seguiremos aquí
dando razones de nuestra esperanza.